Bueno, Padre Celestial, te entregamos este tiempo, glorifícate y usa esta palabra para edificarnos, cimentarnos, fortalecernos, verdad que seamos hijos tuyos, criados, formados por ti, a la imagen tuya, para glorificarte en esta tierra. Señor, aquí está el mensaje de hoy, sea para la bendición de mis hermanos. También yo pido de corazón por mi hijo Amilcar, que tiene que someterse a 5 quimios seguidas la próxima semana, y yo te pido pues que lo asistas con tu espíritu y tu fuerza. Y también a mis hermanos que están pasando algún tipo de prueba, también hazlos descansar bajo tu poder, bajo el abrigo del Altísimo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, vamos a ver hoy la lección número 22, el soldado número 22. Obedece a tus padres. Nosotros hemos visto que el estilo de vida del cristiano está en torno a la obediencia. Uno obedece a Dios y sus mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos. Obedece a las autoridades. La esposa se sujeta a su esposo. Los hijos deben obedecer a sus papás. Y cuando estamos trabajando, debemos también sujetarnos a nuestros jefes en la empresa. Todo está sujeto a autoridad. Y hoy vamos a ver el hecho de que los hijos deben obedecer a su papá, obedecerlos. Porque ellos están para ser formados, no para dominar en la casa. No es lo mismo solamente algo risible, algo que no es lo mismo los Flintstones, los Picapiedra, que los Simpsons. Por lo menos Pedro era cabeza de la casa. En los Simpsons, el niño era el que mandaba en la casa, era el líder. Nosotros, así, eso también se está viendo en el nombre de Cristo. La cabeza en la casa es el papá. Y la esposa y todos los hijos deben estar bajo una estructura de mando que si ellos no aprenden a obedecer a sus padres, no van a obedecer ni al maestro, ni en el trabajo, ni las autoridades. Y lo que va a imperar es la anarquía. La ley de Dios dice esto en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Es decir, que aquí hay una fórmula de longevidad, que si yo honro y le doy honor a mis padres y los respeto, hay larga vida. Dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y será por eso quizás que sin quererlo los chinos son longevos en la gran mayoría, porque sus papás son venerados, sus abuelos también. Y que esa estructura donde se obedece a los padres es una casa fuerte. Y cuando vemos que aún los abuelos viven con los papás, eso también da un honor muy grande también a la familia. Pero lamentablemente la crisis de los postreros tiempos, de acuerdo al apóstol San Pablo, que los tiempos postreros son peligrosos, una de las características por las cuales son peligrosos es porque los hijos no obedecen a sus padres. Hay una desobediencia, y donde no hay desobediencia, toda la estructura crea un mal, un tumor que hace metástasis en toda la sociedad. Entonces, vamos a ver esto. Delante del Señor, los hijos deben obedecer a sus papás para que sus días sean buenos. Y vamos a ver este principio. En primer lugar, el principio de la obediencia de los hijos está en Efesios 6, 1 al 4, en el Nuevo Testamento. Porque hay que entender, hermano, que la obediencia es amor. Esas tarjetas de hipócritas para el tiempo del Día de las Madres, que muchas hijas le dicen a la mamá, bueno, mamá, tú sabes que yo he sido difícil este año, me he portado mal, pero en el fondo de mi corazón yo te amo. No es tan mentirosa. Es una manipulación. Si tú no me obedeces, tú no me amas. Los hijos aman y demuestran el amor a sus padres por la obediencia. Dice la Escritura en Efesios 6, 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor. Si decimos que somos cristianos, nuestros hijos deben obedecer, porque así Dios lo quiere, a vuestros padres, porque esto es justo, esto es lo que Dios ordena.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa de este mandamiento? Que tendrás, aquí lo dice, ya lo leí en la ley de Dios, para que te vaya bien. Esa es la promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay dos promesas, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que si somos padres, enseñemos a nuestros hijos a obedecernos, porque así Dios lo quiere, y para que también garanticemos en ellos, para que les vaya bien, y para que sus vidas se alarguen en la tierra. Y vosotros padres, aquí hay una advertencia para los papás en la crianza, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Y cómo uno puede provocar a ira a su hijo? Cuando lo ofende, lo insulta, lo menosprecia, lo ridiculiza. Ese es provocar a ira a los hijos. Y si no hay perdón de por medio y no hay tampoco una aclaración de por qué te estoy regañando, entonces crea una ira interna en los hijos. Hay que criarlo, ¿cómo? Con disciplina y amonestación del Señor. Miren, todo el manual de la consejería de los padres está en la Biblia. La Biblia es el mejor tutor de la crianza de uno. Está todo consignado en la Biblia. Nosotros criamos a nuestros hijos bajo el consejo de Dios. Es una buena crianza. Por eso que dice aquí, en la disciplina y amonestación del Señor. Y en Colosenses también se repite eso. En la otra carta de Paulina, en Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Mira que a la esposa le dice sujétate, pero a los hijos dice obedece. Obedeced a vuestro padre en todo, porque esto agrada al Señor. El Señor se agrada de tener a los hijos que obedecen a sus padres. Es el primer mandamiento con promesa. Entonces, este principio tenemos que inculcarlo a nuestros hijos. Eso de que el cuarto, muy americano también, de allá, de que los niñitos tienen su cuarto privado, que no entra la mamá, desordenado, sin arreglar la cama, teniendo una serie de redes que ni siquiera los padres conocen, y que no entren los padres a su lugar secreto porque le está ofendiendo su privacidad. Oh, tú estás bajo mi techo, tú dependes de mí. No podemos permitir que ingrese la influencia. ¿Usted sabe cuánta influencia maligna están teniendo las redes sociales ahora mismo? ¿Cuánta influencia de todo tipo, sexual, pervertida de todo tipo, está entrando? Podemos tener la casa enrejada y bien asegurada, pero está entrando el diablo por la internet. Entonces, ¿cuál es el punto? Nosotros como papás es nuestra responsabilidad criar a nuestros hijos y que los hijos nos obedezcan. Entonces es importante el principio de la obediencia de los hijos. Y acuérdense, si tus hijos no te obedecen en tu casa, no van a obedecer en el trabajo, no van a obedecer en la escuela, no van a obedecer las autoridades. Va a ser un problema. Va a ser un problema inclusive social. Porque la primera base de obediencia se aprende en la casa. Eso de que tú vas a pagar una colegiatura para que la escuela se encargue de educar a tus hijos es una mentira. Y podemos ver que los educadores están pasando problemas con hijos que no han sido criados en obediencia y son un dolor de cabeza para los profesores. Entonces ese es el principio, se repite en Proverbios. Vamos a leerlo desde el punto de vista de Proverbios, que siempre es un instructor directo. Proverbio dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, hijo mío, lo que tú instruye tu papá, lo que te dirige tu madre. Si tú niegas o rechazas el consejo de tu padre y tu madre, te quedaste indefenso. Porque lo que mueve a los padres a instruir a sus hijos es el amor. Y dice Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, guárdalo, obedécelo, acátalo, y no dejes la enseñanza de tu madre. No dejes la enseñanza de tu madre. Tu primer instructor, tu primer tutor, tu primer pastor, tu primer maestro es tu papá y tu mamá.
¿De dónde vienen las pandillas? ¿De dónde viene la delincuencia? Simplemente la ausencia de un papá y de una mamá. ¿De dónde se derivan todos los males sociales? De la falta de un papá y una mamá que críen. El mundo necesita un papá y una mamá. Imagínate que tenemos allá a nuestro hermano Rinca, que él es pastor en Cerro Batea, y él me dice, mire pastor, de todos los niños que yo tengo ahí en la iglesia, solamente uno tiene papá y mamá. ¡Uno! Tenemos una sociedad disfuncional. Disfuncional significa que no funciona. No funciona. Y muchos metidas de pata de mamás que tienen de uno y de otro, de varios hombres, y quien recoge a veces una crianza que no le corresponde, la abuela. Y dicen los campesinos, criado de abuela ni pa' cazuela. No funciona, porque uno no está como abuelo para estar criando chiquillos, porque eso no es mi edad. El abuelo está más bien para consentir, qué bonito y qué cuestiones, y complacer a los niños, pero no criarlos, ya ese no es tiempo de uno. Entonces, qué trastada. Miren, vamos a analizar el extravío del hijo pródigo cuando se separa de su padre. Dios es un papá. Dice la Escritura que cuando nosotros nos acercamos en oración a Dios, le decimos, Abba, Padre, papá, me acerco confiadamente ante tu trono, Señor, porque tú eres mi papá. No tenemos el espíritu de esclavitud del mundo para estar en temor. Yo tengo un papá. Cuando el hijo pródigo se separa de su papá, ¿qué le pasó? Vamos a leer Lucas 15, 3 al 17. No muchos días después, ¿días de qué? De que él le pidió a su papá que le repartiera una herencia antes de que el papá muriera. Un judío no hace esto. Solamente, como este es un ejemplo del Dios Padre, él sí repartió la herencia entre los dos hijos. ¿Y el hijo qué hizo? Juntándolo todo, el hijo menor, o sea que vendió todo y lo convirtió en líquido, se fue lejos a una provincia apartada, lo más lejos de la gente, lo más lejos de mi padre, de mi familia. ¿Para qué? Para pecar. Desenfreno total. Y ese hijo pródigo, todo lo vivimos. Cuando yo salí de la secundaria y me vine a la capital a estudiar, fundamos un centro de residentes universitarios que comenzamos varones y después teníamos mujeres también. ¿Y qué cosa? Los varones de vez en cuando iban los fines de semana a ver a los papás y las mujeres estaban que no querían, estaban sueltas como un perro sin cadena. Increíble. No querían, estaban felices, inclusive todos estábamos felices de estar lejos del ojo del papá y la mamá. Y pasaban cosas tremendas ahí. Porque el hijo pródigo, qué bien, libertad. Hay en la Escritura, no existe la libertad fuera, solamente hay una libertad en la Biblia. ¿Cuál es? La libertad del dominio del pecado sobre mi vida. El libertinaje no es libertad. La estatua de la libertad señalando libertad sin tener dirección. La libertad sin dirección es esclavitud. Entonces el hijo pródigo se fue lo más lejos posible y allí desperdició sus días, tiró sus días en un basurero, viviendo como perdidamente, y como tenía plata, tenía el oxígeno verde que lo sustentaba, gastaba desperdidamente. Yo supongo que pagaba las cuentas de todo, tenía amiguitos de todo, pero ¿qué pasó? Y cuando todo lo hubo malgastado, cuando se le acabó el recurso, tú ahí te das cuenta cuántos amigos tienes. Cuando se le hubo acabado todo, comenzó, dice, vino adicionalmente una gran hambre en aquella provincia, vino una gran crisis económica y comenzó a faltarle. No tenía dinero y encima el país estaba en crisis económica. Y fue y se arrimó. ¿Y qué es arrimarse? Ir a donde no te invitan. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
Un judío atendiendo cerdos. Qué cosa más inmunda. Doblemente inmunda. Y lo peor es lo que sigue. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Querer comerse la comida de un cerdo, que siempre es una mala presentación la comida del cerdo. Pero nadie le daba. Cuando uno no tiene papá, no tiene a nadie donde recostarse. Cuando uno no tiene papá y no tiene recursos, ahí es donde tú entras a tener noción de lo que significa el apoyo de una familia. Un indigente, hermano, es una persona que no tiene familia. Y él comenzó, dice, y volviendo en sí, es decir, que salió de la locura en que estaba y volvió en sí y valoró cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Cuando los hijos, hay algunos hijos rebeldes que no van a valorar la casa, no van a valorar el apoyo de sus padres hasta que no salgan de la zona de confort en que están. Pero lo que quiero transmitir es que la ausencia del abrigo de la familia es desolación. Dios diseñó la autoridad y diseñó la familia y la iglesia de Cristo como las tres instituciones divinas sólidas para desarrollarse. Entonces, aquí estamos viendo las consecuencias de un hijo sin papá. Y el mundo necesita padre. El mundo necesita papá. Yo me agrado por la iglesia de Cristo porque hemos rescatado al varón para que críe a sus hijos. Porque lamentablemente en nuestra sociedad, y no solamente la nuestra, muchas, la madre es la que tiene con la carga de ser padre y madre en la familia y no lo puede hacer muy bien. Entonces lo que necesitamos es responsabilidad. Pero en este caso no estoy hablando del papá, estoy hablando de los hijos. Los hijos deben obedecer a sus padres, es lo que Dios ordena. Ahora, si uno analiza la antigua ley de Dios, el asunto es bien pesado, hermano. ¿Cómo contemplaba la antigua ley de Dios a un hijo rebelde? Era algo severo. Vamos a leer lo que decía la antigua ley. Si había un hijo rebelde, si alguno tuviere un hijo contumaz. ¿Qué es un hijo contumaz? La palabra contumaz significa una persona porfiada en mantener su error. Se mantiene ahí, tercamente, el mismo error. Si alguno tiene un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, un parrandero. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán. Increíble. Antigua, imagínate eso. Con razón todo el mundo daba derechito ahí. Lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Miren el tratamiento de un rebelde, de una persona, de un hijo desobediente. Ahora, eso no lo vamos a hacer, vamos a tener un grupo de peñas aquí para tirárselo al hijo rebelde. No estamos bajo la gracia de Cristo. Pero lo que sí tiene que ser muy claro, que la maldición que hay, porque es contaminante. Es contaminante el asunto de la rebeldía, de ser contumaz. Usted sabe que en los años 60, uno de los daños más grandes que hubo en Estados Unidos antes de los hippies, o fue la base de los hippies, era la filosofía del doctor Spot de que a los hijos había que darle chance que tomaran sus propias decisiones, que anduvieran como un caballo sin frenos, y anduvieran y tomaran sus decisiones y se equivocaran para que encontraran su propia identidad y su propia personalidad. ¿Qué salió ahí? Los hippies. Ahí salió la rebeldía a los padres, las drogas, el desenfreno sexual. Todo eso vino de una generación donde quisieron decir, no necesitamos a los papás. Y hasta la fecha, inclusive se ataca a nivel del feminismo actual,
que para mí no es feminismo, es hembrismo, porque ya no es machismo, sino hembrismo, es que el hombre no es necesario. Ellos le llaman el modelo patriarcal o heteropatriarcal. El hombre no es necesario. ¿Qué se esperará de una sociedad donde no hay la obediencia de los hijos? Hermano, eso es altamente peligroso, con consecuencias irreparables. Entonces, queridos hermanos, la penalidad de la antigua ley de Dios era altamente severa. Pero vamos a leer también en Proverbios 30, 17. Escucha lo que dice Proverbios. Esto yo se lo decía cuando yo le ponía a mis hijos a memorizar textos bíblicos. A ellos les gustaba este texto. A ellos mismos les gustaba el texto de Proverbios 30, 17. El ojo que escarnece a su padre, escarnece, ¿qué es? Se burla, es burlesco, ridiculiza a su papá y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen. Los cuervos, que el cuervo es un animal de goloso, de rapiña, medio amaliantado. Mira que nosotros de niños, cuando teníamos con nuestro biombo, yo siempre tiraba a los pájaros que veía, gracias a Dios que no maté ni uno. Gracias, Señor. Pero decían los tíos, no le tiren a los talingos, que es de la familia de los cuervos, es familiar de los cuervos. Porque se te van a romper las ligas. Esa no era la enseñanza. La enseñanza era que si tú le tirabas un talingo y si tenía un nido, ella te iba a brincar y te iba a sacar los ojos. Pero para evitar, porque entonces el niño es así. Ah, sí, será verdad. ¡Plac! Pero entonces le dijeron la superstición, una superstición, de que las ligas de la onda se le iban a romper. Ah, no, se le va a romper. Pero si le dice que los brinca, le hubiéramos tirado. Los cuervos de la cañada saquen al hijo que es escarnecedor, que es burlesco con su padre, que no obedece a su padre, que le ofende, que le grita, que lo insulta, que los cuervos de la cañada le saquen los ojos. Wow, fuerte, ¿eh? Y lo devoren los hijos del águila. O sea, porque hermano, la base de nuestra relación con Dios y con los semejantes es la obediencia a los padres. Si tú no tienes una relación con tu papá, no me vengas a decir que amas a Dios. Y menos te vas a relacionar con el prójimo a nivel horizontal. Deuteronomio 27, 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Maldito. Y dirá todo el pueblo, amén. Wow. Fuerte. Pero lo podemos comprobar en sociedades chinas, árabes, judías, que son sociedades fuertes, porque los papás y los mamás tienen una influencia decisiva en los hijos. Porque Dios así lo dice. ¿Por qué debes obedecer? Para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué debes obedecer? Porque el ojo de tu papá y de tu mamá ve más que el tuyo. Cuando una mamá le dice a la hija, a mí no me gusta ese hombre, tenlo por seguro que no falla. Porque el ojo de la mamá está mirando con amor. Pero ¿qué ha pasado? Hay un divorcio de la crianza de los padres. Porque piensan que los padres, por ser más viejos, no tienen el dominio tecnológico, lo que sea, y los menosprecian. Y cuando tú sabes bien que uno se apoya en la generación anterior, yo soy papá y mi hijo va arriba mío, se apoya en mi esfuerzo para mirar más arriba. Pero si tú quitas al papá, ve comenzando de abajo. Pero hay un punto que es importante destacar, que sería mi punto número 3. ¿Cómo tú le puedes exigir obediencia a tu hijo si tú no le has instruido en lo que quieres que te obedezca? La base de la obediencia está en una instrucción que le das primero a tus hijos. Primero el papá tiene que invertir tiempo
Y la palabra amor se escribe en la crianza como tiempo. Papás que creen que porque traen todas las cosas a su casa, el último juego de video, o que están halagando a sus hijos, pero no los instruyen, no lo aman. Son bastardos. Deuteronomio 6:9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Miren que la enseñanza, la instrucción es repetición, repetición. Y la hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Continuidad, continuidad. Repites, recuerdas, al levantarte, al acostarte, palabras. Y lo que tú siembras en un niño permanece. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que yo esté siempre rodeado del consejo de Dios. Que sea el papá el primer pastor, el papá y la mamá el primer pastor en la crianza de los hijos. Criar es amor. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es decir, que nosotros nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos el consejo que les ayude a ellos a poner las manos en el timón y seguir adelante en la vida sin nosotros. Eso es crianza, que vivan sin nosotros. Yo debo enseñarte cómo manejar el carro, pero después tú lo manejas. Después tú lo manejas. Entonces tenemos que instruir a nuestros hijos. Nadie lo va a hacer mejor que tú. Nadie lo va a hacer mejor que tú. Eso de que debe haber una educación oficial, porque los hijos no son de los padres, sino del Estado, es abominable. El instructor primero de mis hijos es su papá. Nadie puede sustituir eso, ni la educación, porque si tú no lo haces, va a haber consecuencias sobre ti. La escuela no puede hacerlo. La corrección, la instrucción implica también corrección. Yo le doy gracias al tesón que tuvo mi mamá conmigo. Yo pienso que yo tenía cierta característica de un muchacho medio autista. Yo creo que lo he dicho, pero quiero repetirlo porque yo me encerraba a jugar horas solito. No necesitaba ni amigos para jugar. Ahí inventaba mis personajes y con latas. Y ponía mis piedras acá, allá. Y me imaginaba un mundo de fantasía. Mi mamá me agarró y me sacó de ahí. Me sacó. Me obligó a aprenderme, me obligó a memorizar poesías, a entender poesías, a analizar textos. Y eso fue con un palito de tamarindo, hermano. Ese palito de tamarindo que picaba. Él no era delgadito, pero chiquiti, rapidito. Y quedas marcado, totalmente marcado. Una velocidad increíble. Y dele. Repítemelo. Vaya. En unas vacaciones, estamos de vacaciones de la escuela, y se le ocurrió la idea de que usted tenía que aprender mecanografía. Estaba yo iba para sexto grado. Tenía que uniformarme. Era una escuela vocacional que iban todas las empleadas domésticas del pueblo. Aprendí contabilidad y mecanografía. Y tuviera el bullying que me decían a mí uniformado para allá. Pero usted va a ir para allá. Hoy, ¿cómo me sirvió la mecanografía? Yo miraba así, podía estar así como Lloyd. Mi hermano Lloyd, que se le cae una cosa y está tocando arriba.
¿Tú no has visto a Eloy tocando? Es una cosa increíble. Bueno, sí, yo estaba con la coreografía. Fue una exigencia. Yo te voy a dominar a ti. Tú no me vas a dominar a mí. Yo te voy a dominar a ti. Y así decía, ¿quién? La mamá de John Wesley tuvo 18 hijos. Y ella decía, Juanita Wesley. No, así no es la cosa. La señora, sí, así mismo era. La señora Juanita Wesley decía que al niño hay que dominarlo, que no llega a los 6 años. Y tienes que dominarlo, porque esa es tu labor. Y John Wesley era un hombre metódico, por eso él fundó lo que se llama la iglesia metodista, porque todos lo hacían metódicamente. Se paraba a las 4 de la mañana a leer su Biblia y el diario. Lo que pasaba en el mundo y lo que decía la Biblia. Y esa era su predicación. John Wesley escribió obras arriba del caballo. Hombre metódico, fuerte. ¿Quién fue que lo crió así? Su mamá. Y el hermano compuso 7,000 himnos. 7,000 himnos. Pero ¿dónde tuvo la base? En su crianza. Entonces con el palito de tamarindo, cuando yo estuve de pastor un tiempo con los policías, fue un tiempo maravilloso. Ellos me decían a mí que la policía para ellos era su hogar, pues ellos venían del campo, muchos, sin papá, su mamá. ¿Sabe quién fue su papá y su mamá? El sargento, que los entrenó. Ellos tenían que arreglar la cama, tener los zapatos limpios, y ellos veían la policía como su hogar. ¿Por qué era su hogar? Porque le dio estructura y disciplina. Porque todos necesitamos disciplina y amonestación del Señor. Todos. Bastardo aquel que no ha sido instruido ni disciplinado. Y tú puedes tener a tus hijos bastardos, aunque le des todo y no los instruyes, es un bastardo. Aunque esté papá y mamá ahí. Dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada, escuchen, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Es decir, que todos nosotros, jóvenes, éramos necios, mas la vara de la corrección la alejará de él, lo alejará de la necedad. Así que gloria a Dios por la corrección, gloria a Dios por la instrucción, gloria a Dios. Nos llama el Señor a tener, nuestros hijos son nuestra responsabilidad y ellos nos merecen nosotros respeto y obediencia. Y eso es amor. Porque cuando ellos están adultos, van a decir como yo, mi mamá y mi papá me amaron. Y que ese palito de tamarindo era amor. Pero ¿qué pasa con nosotros? Hay la niñita, la reina, la princesa, y el niñito, el dandy, el bellón, el 15 años de la baby, siempre ahí subiéndolo. Y después, ¿cómo hace para bajarlos allá? Tenemos que, ahí está. Yo vi acá a Caterine, a Jackie, que fue tu hijo allá a la casa, llévamela. Oh, qué buen muchacho, bien formado ese muchacho. Agradable ese muchacho. ¿Quién va a formar a nuestros hijos si no son su papá? Se lo va a dejar para el Estado. No, yo estoy pagando una mensualidad en este colegio. Edúquenlo ustedes. Señor. Y termino diciendo lo siguiente. Si no hay disciplina, nuestros hijos son bastardos. Si uno analiza profundamente la razón de la delincuencia juvenil o el caso de las pandillas, llega a una sola conclusión, que faltó la figura de un papá y aún también de una mamá, que aconsejara, que corrigiera debidamente. Y no hubo disciplina hogareña.
Nosotros por el lado de mi papá, termino porque tiene que haber anécdotas también para confirmar lo que estoy diciendo. Mi abuelo sale de un campo allá, de Veragua, se vienen en carreta, hacen una casa de barro en Agua Dulce, y ahí está ese hombre, el tronco principal. Prendía una lámpara de querosín en la noche, todos sentados en la mesa de la cocina. No se oía una mosca, hermano. El hombre prendía su pipa, inclinaba su taburete ahí donde estaba la puerta. Nadie podía salir de ahí. Y ya él calculaba, no había reloj. Se paraba, apagaba la lámpara y todo el mundo para la cama. Pero todos salieron educadores, maestros, profesores, porque había un hombre allí que los crió. Y un día estaba lloviendo y llegaron a la casa con unos zapallos enormes así. Y llegan y el abuelo le pregunta, ¿de dónde sacaron ustedes eso? No, papá, es que en el camino al crematorio había unos zapallos ahí a la orilla de la calle y los vi, mira, nacieron estos zapallos. ¿Pero de quién son? De nadie, digo, pero son de nosotros. Digo, no, bueno, nosotros no los sembramos, pero yo los sembré, tú los sembraste. No, devuelvan. Cuando alguien me dice a mí como el conserje que hubo un asalto ya, digo, hubo un ladrón que se metió. Eso fue Yo no, lo que pasa, pastor, es que el hambre hace robar. Y les cuento yo el cuento del zapallo, hermano. Eso tira. Cuando dice la escritura, no hurtarás. No hurtarás. Dios bendice el trabajo. Pero eso tiene que haber un hogar. Si mi abuelo no devuelve ese zapallo, ellos dicen, bueno, lo que no es de nadie es mío. Y así están, cuando van a los aeropuertos en Estados Unidos, que dejan una laptop de trampa y ponen una cámara y llega un latino, mira por un lado y mira para otro y suave. Oiga, señor, y viene el policía y le dice, ¿y esa computadora? Y, bueno, esa es suya. No es. Es que ahí estaba, no tenía novio, pero es suya. Bueno, no es mía, no, es que no es suya, usted va deportado para atrás. Pero entonces, ¿quién tiene que educar a los hijos? ¿Quién nomás? ¿La escuela? Los papás. Por eso que la obediencia es un mandamiento que lleva una promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y es la base de la obediencia a la autoridad, la base de la obediencia al jefe, la base de todo. Pero si tenemos un continente de rebeldes y contumaces, ¿qué va a pasar ahí, hermano? Así que siendo las cosas así, Satanás es el primer rebelde. Satanás quiso darle un golpe de estado al Señor y tomar el poder a la fuerza. El rebelde es hijo de Satanás. Y la obediencia, sin embargo, es parte del Señor. Vamos a orar en el nombre de Cristo. Oh Padre Celestial, yo te pido de corazón que tú bendigas a los que son papás, a que exijan a sus hijos obediencia para su propio bien, para que le vaya bien y para que sean de larga vida sobre la tierra. Señor, permite que tengamos una crianza a la cual podamos apelar a que se obedezca. Y la obediencia es amor a los padres y la crianza es amor a los hijos. Yo te pido, Padre mío, que esto es algo tan serio que no se puede delegar en el gobierno, no se puede delegar en una escuela. Es una responsabilidad primaria de la casa que obedezcan y que se enseñen.
Señor, ayúdanos a entender profundamente esto, porque tú como hijo de Dios obedeciste al Padre en todo, le agradaste en todo, tú nos diste el ejemplo de lo que es obedecer a un papá. Señor, permite que nosotros entendamos esto, porque el primer pastorado comienza en la casa. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Adelante con las huestes de la fe, triunfante.